Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con el concepto de principio de superposición, ¿sí? Principio de superposición. Dame un segundito que le voy a bajar un poquito el brillo, porque está muy fuerte. Ahí empezamos. Ahora sí. ¿Qué establece el principio de superposición? Esto es una continuación de todo lo que vimos de ondas mecánicas, ¿sí? Y es la última parte que se corresponde a ese tema. Después de esto ya empezamos con el concepto de temperatura, calor, teoría cinética molecular, y todo eso ya está englobado dentro de lo que es la termodinámica de los gases ideales. Y eso finaliza la materia. Bien, principio de superposición. ¿Qué establece el principio de superposición? Establece que cuando dos o más ondas se propagan simultáneamente por un medio elástico, ¿sí? Y que además ese medio satisface la ley de Hooke. ¿Se acuerdan la ley de Hooke que vimos en el principio de física 2? Entonces, el desplazamiento que experimentan las partículas del medio conforme se propagan estas ondas es la suma de los desplazamientos que experimentarían si las ondas se propagaran individualmente. Ustedes recuerden que conforme se propaga una onda mecánica por un medio elástico, las partículas del medio eran obligadas a vibrar, y en el caso particular que las ondas sean armónicas, vibraban esas partículas del medio con un movimiento armónico simple en torno a la posición de equilibrio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que le dice el principio de superposición? Le dice que cuando haya dos o más ondas que están coexistiendo simultáneamente en la misma región de un medio elástico, y siempre que se verifiquen las hipótesis que mencionamos anteriormente y que ya las voy a explicar en detalle enseguida, lo que va a ocurrir es que las partículas del medio van a vibrar, ¿sí? De manera tal que el desplazamiento que experimentan respecto a su posición de equilibrio en cada instante es la suma de los desplazamientos individuales que experimentarían esas partículas si cada una de las ondas se propagara justamente de forma individual. O sea, matemáticamente, el principio de superposición se describe mediante esta ecuación que está aquí. Si tenemos una onda cuya función es I sub 1 de x de t y otra segunda onda cuya función es I sub 2 de x de t, entonces la onda resultante, es decir, el desplazamiento resultante que van a experimentar las partículas del medio conforme se propagan estas dos ondas, es precisamente la suma de esas dos ondas, o sea, la suma de sus dos funciones, I sub 1 e I sub 2. Entonces, esto que está aquí, en el primer miembro, es lo que definiría a la función de la onda resultante. Esto me está diciendo que el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio que experimenta una partícula cualquiera ubicada en cualquier coordenada x en cualquier instante de tiempo t es la suma de los desplazamientos individuales que experimentaría esa partícula si cada una de las ondas que se están superponiendo se propagara individualmente. Hablando en criollo, cuando ustedes tienen dos o más ondas que se propagan o superponen simultáneamente en un medio, entonces la onda resultante es simplemente la suma de las funciones de las ondas individuales. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Desde luego, para que eso se verifique es necesario hacer cumplir una serie de hipótesis. La hipótesis acá fundamental es la siguiente. Se tiene que verificar la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la relación que existe entre el esfuerzo al que es sometido el material porque se propagan las ondas y el desplazamiento verifican una relación de proporcionalidad. Es decir, la deformación experimentada por el medio es proporcional al esfuerzo ejecutado sobre el medio por el que se propagan las ondas. ¿Sí? Eso significa que tiene que verificar la ley de Hooke. Tiene que haber una relación de linealidad para que justamente se verifique este principio de superposición, el cual, por cierto, también constituye una relación de linealidad entre las ondas incidentes y las ondas resultantes. Desde luego, el medio material tiene que ser elástico, de lo contrario no podrían existir tales ondas mecánicas. Como yo les dije, aquí está la observación, esto es típico de final, ¿sí? Te preguntan cuáles son las condiciones o hipótesis que se deben verificar para el cumplimiento del principio de superposición. Entonces tenemos que, como observación le anoté, para la verificación del principio de superposición es necesario que las amplitudes de las ondas incidentes, ¿sí?, es lo suficientemente pequeña
como para que la ley de Hooke se verifique. Porque ustedes recuerden que la ley de Hooke, chicos, ¿sí?, no tenía un rango infinito en el cual se verificaba. Cuando ustedes iban a la primera parte de física, la relación de linealidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria solo se verificaba dentro de cierto rango que venía delimitado justamente por el denominador sigma límite de proporcionalidad. Bueno, entonces para que ustedes puedan verificar y así aplicar el principio de superposición, es necesario que el material esté obrando o operando dentro de esta región de proporcionalidad, es decir, donde existe una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo aplicado al material y la deformación que éste experimenta. Dentro de este rango es que se va a verificar el principio de superposición. Y para asegurarnos que estemos dentro de este rango es que se pide o se solicita que las amplitudes de las ondas que se están propagando sean lo suficientemente pequeñas como para que aún estemos dentro de este rango de linealidad. Ya que si la deformación que experimentan debido a la amplitud muy grande es justamente tal que nos escapamos de la zona de proporcionalidad, por ejemplo, yo acá lo voy a cambiar al color, escapamos de la zona de proporcionalidad y bueno, en esta región estoy marcando en naranja, aquí ya no valdrá tal principio de superposición. ¿Sí, chicos? ¿Está claro esto? Ahora bien, el primer caso que vamos a ver del principio de superposición y que es el más importante, ¿sí?, porque es el que siempre lo toman y yo estoy seguro que en el parcial le van a tomar este caso, es el de ondas estacionarias. Después vamos a ver otro caso que es el de batido de pulsación. Y después otro caso más que es menos frecuente, aunque lo vamos a hacer en los problemas adicionales, después que termino de dar la materia, que es el de dos ondas que tienen igual amplitud y frecuencia y que se propagan en el mismo sentido de propagación. Ese no lo suelen tomar casi nunca. Bueno, y además está hecho en la práctica que le han subido en la facultad, es súper sencillo. Bien, veamos el primer caso que vamos a estudiar, que es a priori el más importante porque siempre, por lo menos en un examen escrito, te toman de ondas estacionarias. Lo van a ver en física 3 también, por cierto. Ondas estacionarias. ¿Cómo se originan las ondas estacionarias? Las ondas estacionarias se originan a partir de la superposición de dos ondas que tienen igual amplitud y frecuencia, pero que se propagan en sentidos opuestos. Vamos una vez más. Las ondas estacionarias son el producto de la superposición de dos ondas de igual amplitud y frecuencia, pero que se propagan en sentidos opuestos. Por ejemplo, acá tenemos una primera onda, yo la llamé onda 1, cuya función es la siguiente. I sub 1 de x de t igual a por seno de k por x menos omega t. Como aquí aparece el signo menos, yo ya sé que esta onda se está propagando en la dirección del eje x positivo. Por otro lado tenemos una segunda onda que es I sub 2 de x de t igual a por seno de k por x más omega t. Como aquí aparece el signo más, yo ya sé que esta onda se está propagando en la dirección del eje x negativo. Además, fíjense, estas ondas satisfacen las hipótesis para la producción de ondas estacionarias, es decir, la amplitud de estas ondas es la misma, la frecuencia de estas ondas es la misma, es omega, y el sentido de propagación es opuesto, una en la dirección x positiva, otra en la dirección x negativa. Entonces, si yo quiero obtener la onda estacionaria, de acuerdo al principio de superposición que aparece acá arriba, lo que yo tendré que hacer, chicos, es sumar las dos funciones de onda y así obtener la onda resultante. Es aquí cuando yo entonces les aviso de que es importante que tengan por si las dudas, no creo que aparezca esto en múltiples choice, pero por si las dudas, tengan las cartillas de cálculo 1 y de cálculo 2 con toda la tabla de identidades trigonométricas al final. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la suma de estas dos funciones van a estar haciendo o sumas de seno o sumas de coseno, ¿sí? Porque acuérdense que las ondas viajeras también se pueden expresar en términos de coseno. Entonces es fundamental que tengan las identidades trigonométricas como esta que están anotadas acá, donde le dice que el seno de A más el seno de B es 2 veces el seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. ¿Sí? O el coseno de A más el coseno de B es 2 veces el coseno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces voy a aplicar el principio de superposición y desde luego voy a hacer uso de estas identidades trigonométricas. Como yo estoy trabajando con la función trigonométrica seno, la identidad a tener en consideración es esta que estoy recuadrando acá arriba. Entonces, vamos a tener que, por principio de superposición, la onda resultante, es decir, la onda estacionaria, es la suma de la onda 1 con la onda 2.
Usamos la identidad trigonométrica seno de alfa más seno de beta igual a 2 veces seno de alfa más beta sobre 2 por coseno de alfa menos beta sobre 2. Si alguien se pregunta qué es alfa y beta, y bueno, no es muy difícil de deducir, ¿sí? Disculpen, acá voy a borrar las flechitas estas para que quede más claro, ¿sí? Incluso vamos a cambiar el color. Un segundito ahí. Vamos a poner el azul, ¿sí? Esto es alfa. Esto que está así es beta. O sea, el argumento de la función seno es alfa y beta, precisamente. Bueno, yo se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, porque esto ya realmente es del secundario, ¿sí? Que cuando hagan las dos sumas de las ondas I1 más I2 y apliquen la identidad trigonométrica llamando alfa y beta al argumento de la función seno de cada una de las ondas, la onda resultante que van a encontrar, ¿sí? Es la siguiente. Es 2a por seno de k por x por coseno de omega t. Como les digo, lo único que tienen que hacer es usar esta identidad trigonométrica, ¿sí? Llamando alfa y beta lo que yo les indiqué, ¿sí? La aplican, trabajan algebraicamente y van a encontrar que llegan a esta ecuación de acá. Entonces, esta ecuación, esta función que está acá, es la función correspondiente a la onda estacionaria. ¿Sí? Es la onda estacionaria. Tal onda estacionaria tiene la forma 2a, donde a es la amplitud de cada una de las ondas individuales, por el seno de k por x, donde k es el número de ondas de cada onda individual, por el coseno de omega t, donde omega es la frecuencia angular de cada onda individual. Ahora bien, describamos las características que tiene esta onda estacionaria. En primer lugar, chicos, la onda estacionaria, ¿saben por qué se llama estacionaria? Porque está estacionada, está quieta, no se propaga, no es una onda viajera. ¿Sí? La onda estacionaria no se propaga, no es una onda viajera. Quédense tranquilo que tengo una animación para mostrarles de cómo es una onda estacionaria. ¿Profe? Sí, pregúntame, sí. O sea que no tiene rapidez de propagación. La onda estacionaria no tiene rapidez de propagación, exactamente. Bien. Ojo, lo que sí tiene rapidez de propagación, eso está buena la pregunta, Maxi, de hecho una pregunta muy común todos los años. Es común que cuando ustedes estén trabajando con onda estacionaria le piden que calculen la rapidez de fase. La pregunta es, ¿qué rapidez de fase si la onda estacionaria no se propaga? Bueno, la rapidez de fase es la rapidez de las ondas viajeras que se superponen para dar lugar a la onda estacionaria. Entonces, cuando vos estés trabajando con onda estacionaria y aparezca una rapidez de fase o de propagación, esa rapidez de fase o de propagación es la rapidez de fase de las ondas viajeras, ¿sí? I1 y I2, que se superponen para dar la onda estacionaria. Recordad que la onda estacionaria, si bien está quietita, no se propaga, es el resultado de la superposición de dos ondas que sí se propagan y sí son viajeras, como son las ondas I1 y I2. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces que la onda estacionaria tiene por principal característica que no se propaga. De allí viene su nombre de onda estacionaria. Está quieta, está estacionada. ¿Sí? Algo fundamental que tienen que aprender a identificar en esta función de onda estacionaria es esto que aparece acá, que es el factor 2a por seno de k por x. Y aprovecho aquí para decirle algo. No se aprendan de memoria las ecuaciones de onda estacionaria. Recuerden que si ustedes les llegan a dar las ondas incidentes en términos de coseno, entonces esta onda estacionaria va a tener una forma un poco distinta. Tampoco va a ser súper distinta. Lo único que va a cambiar es que acá en vez de aparecer un seno va a aparecer un coseno. ¿Sí? Y acá sigue apareciendo el mismo coseno. Eso como consecuencia de que si ustedes tienen sumas de coseno, entonces estarían usando esta identidad trigonométrica de acá abajo. Coseno de alfa más coseno de beta. Y eso es 2 veces el coseno de alfa más beta sobre 2 por el coseno de alfa menos beta sobre 2. O sea, cuando es suma de seno aparece seno y coseno, y cuando es suma de coseno aparecen los dos con coseno. Por eso digo, no se aprendan de memoria. De cualquier manera, es importante aclarar que todo lo que vamos a explicar para esta función de onda estacionaria vale cuando hacemos sumas de coseno, ¿sí? O sea, las características generales de todas las ondas estacionarias son las mismas. No importa si las ondas que se han sumado son de seno o de coseno, ¿sí? Pero sí hago la aclaración para que no se las aprendan de memoria y sepan que tienen que aplicar esta sumita de acá, que no es más que el principio de superposición, ¿sí? Esa sumita de ahí. Bien. Les decía que algo importante que tienen que distinguir siempre en una onda estacionaria es este factor que encerré acá en color celeste, que para identificarlo es el factor, ¿sí? Que está multiplicando el coseno de omega t. ¿Sí?
o lo que es lo mismo, es el factor cuya variable independiente es la coordenada x y no el tiempo. Bueno, este factor que está aquí es lo que se denomina función amplitud. ¿Sí? Se llama función amplitud. ¿Cómo es esa función? Bueno, como es ese factor, entonces la función amplitud a de x es igual a 2a por seno de k por x. O si hubiesen tenido suma de coseno, era 2a por coseno de k por x. ¿Sí? Esta función, como les dije, se llama función amplitud. E indica, y esto adelantándole un poco a lo que va a ver enseguida, la amplitud del movimiento armónico simple que ejecutan las partículas como una función de su posición x. ¿Por qué dije eso ahí? Bueno, yo dije que me estaba adelantando un poco. Veamos por qué hablamos de movimiento armónico simple de las partículas y después volvamos a la función amplitud. Si nosotros agarramos nuestra ecuación de onda estacionaria, que está aquí arriba, que es la y resultante de x de t igual a 2a por seno de k por x por coseno omega t, y la evalúo en algún valor de x particular, o sea, por ejemplo, fijo la coordenada de x en algún valor fijo x1, entonces esta función de onda estacionaria se convierte en esta que aparece aquí. Y dice que la onda resultante evaluada en x1, o sea, porque estoy fijando la coordenada x en x1, como una función del tiempo es 2a por seno de k por x1 por coseno de omega t. Como x1 es fijo, chicos, ¿sí? Representa algún valor fijo, entonces toda esta función se reduce a una función de una sola variable independiente, que es la variable independiente t o tiempo, que es la única que dejo variar. Ya que, insisto, al x1 representa un valor fijo, ¿sí? Lo fijé a la coordenada x. Ahora bien, desde luego, al igual que lo que venimos viendo en onda, esta ecuación y resultante de x de t me indica el desplazamiento que experimenta respecto de la posición de equilibrio una partícula ubicada en una coordenada x cualquiera en un instante de tiempo t cualquiera. Entonces, en particular, cuando esa ecuación justamente la particularizo por una coordenada x1, la ecuación resultante, o la función resultante, mejor dicho, que es esta de acá, me indica el desplazamiento que experimenta la partícula ubicada en la coordenada x1 como una función del tiempo t. ¿Sí? O sea que esta ecuación me da el desplazamiento de la partícula del medio ubicada en una coordenada x1 cualquiera, pero fija, en función del tiempo t. Ahora bien, fíjense qué está ocurriendo con la función de amplitud. Como yo ya fijé un valor de x, lo fijé a un valor x1, entonces esto que aparece acá, que voy a cambiar el color ya para que se empiece a notar un poco más la diferencia, esto que aparece acá, entonces chicos, es constante, porque la amplitud de las ondas incidentes es constante, bueno, obviamente el 12 es una constante, el número de ondas es una constante, y ahora el x1 es un valor fijo constante. Entonces, este factor de acá, que es la función de amplitud justamente, toma un cierto valor constante como está indicado acá, ¿sí? O sea, este valor que está marcado acá en amarillo, naranja, es la función amplitud evaluada en la coordenada x1 y representa por tanto un valor constante que yo lo llamé a sub 1. ¿Sí? ¿Para qué hago todo eso? Para poder reescribir esta ecuación, o mejor dicho esta función de la siguiente forma. El desplazamiento experimentado por una partícula ubicada en una coordenada x1 como una función del tiempo es de la forma a sub 1 por coseno de omega t. Esta ecuación, de más está ya aclararlo, que es la ecuación típica o función típica que caracteriza el movimiento armónico simple, ¿sí? El movimiento armónico simple efectuado por las partículas. Entonces, ¿qué concluimos, chicos? Concluimos que una partícula cualquiera ubicada en una coordenada x1 cualquiera experimenta un movimiento armónico simple con frecuencia angular omega, que era la frecuencia de las ondas incidentes, y amplitud a sub 1. Y acá viene lo interesante. Esta amplitud a sub 1, como ya dijimos, es el valor particular que toma esta función amplitud, ¿sí? Que estoy recuadrando acá, cuando la evaluamos en una coordenada x1. Desde luego, si viene alguien y dice, bueno, yo voy a fijar mi función en un valor x2 como una función del tiempo, entonces vamos a obtener una ecuación o función solamente del tiempo que va a tener la forma siguiente. 2a por seno de k por x2 por el coseno de omega t. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que ahora esto de vuelta es una constante. Pero esa constante en general va a tener un valor distinto a que cuando le evaluábamos en el valor x sub 1, ¿se acuerdan? Entonces esto lo llamamos
una amplitud A sub 2, que es, por cierto, constante, y tenemos que la partícula ubicada en la coordenada x2 oscila con un movimiento armónico simple, pero cuidado, ahora con una amplitud en general distinta, que es A sub 2 por el coseno de omega t. Igual podrían venir y decir, bueno, yo ahora a x le voy a dar un valor x sub 3. Entonces, cuando hagan y sub x3, ¿sí? Lo fijen en x3, van a obtener una función del tiempo que es y sub x3 de t, la cual representa el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x3 con una función del tiempo, y va a ser igual a 2a por seno de k por x3 por el coseno de omega t. De vuelta en general, esto que está aquí toma un valor constante que va a ser igual a, digamos, un cierto valor a sub 3, e insisto, constante, que en general va a ser distinto a las amplitudes anteriores. Entonces tenemos que la partícula ubicada en la coordenada x sub 3 oscila con movimiento armónico simple, pero con amplitud a sub 3. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar acá con todo esto que estamos escribiendo? Lo que les quiero mostrar es que no importa cuál partícula consideremos, es decir, no importa cuál coordenada tenga la partícula en cuestión. Todas las partículas van a oscilar con movimiento armónico simple de igual frecuencia omega. Sin embargo, chicos, la amplitud de su movimiento va a ser función de la coordenada x en la cual se encuentra esa partícula, ya que para la x2 esto va a ser, la amplitud va a ser a sub 2 igual a 2a por seno de k por x2. Para una partícula ubicada en x sub 3, su amplitud va a ser 2a por seno de k por x sub 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos es que todas las partículas del medio en el cual se establece una onda estacionaria vibran con movimiento armónico simple de igual frecuencia. Pero cuidado, la amplitud de dicho movimiento armónico simple es función o depende de la coordenada x de la partícula del medio, ¿sí? De allí que esta expresión 2a por seno de k por x, ¿sí?, que está aquí arriba, se llame función amplitud, porque es la expresión que cuando yo la evalúo para diferentes coordenadas x, me devuelve como resultado la amplitud con la que vibra la partícula ubicada en esa coordenada x en la cual le estoy evaluando a la función. En el caso particular que evalúen un x igual a x1, entonces 2a por seno de k por x1 es la función amplitud evaluada en la coordenada x sub 1. Y lo que me devuelve es la amplitud a sub 1 con la que vibra la partícula ubicada en esa coordenada x sub 1. Ya vimos que para diferentes coordenadas x sub 2, x sub 3, x sub 4, etc., la función amplitud va a tomar diferentes valores y las partículas del medio van a vibrar en general con diferentes amplitudes. ¿Te ha entendido hasta ahí, chicos? Profe, Sí. una pregunta. Sí. Así como en ondas mecánicas podíamos también fijar el tiempo, darle un valor, ¿aquí también se puede hacer lo mismo también. o no? Y en ese caso lo que vas a obtener es una foto de la cuerda, al igual que lo que ocurría antes. ¿Sí? Se puede hacer perfectamente. Es más, mira, ahora lo vamos a ver. Ahí les presento, chicos, eso es una onda estacionaria. Fíjense que la onda estacionaria es la curva en negro, ¿sí? Fíjense que por eso se llama estacionaria, fíjense que no se propaga. Está ahí, en su lugar, ¿sí? Ahora bien, fíjense que dicha onda estacionaria es la suma de las ondas en rosa y azul que se están superponiendo. Fíjense que esas ondas verifican las hipótesis para la producción de onda estacionaria. Esto es, tienen igual amplitud, igual frecuencia, pero sentido de propagación diferente. ¿Sí? Fíjense que la suma, si ustedes lo pueden visualizar gráficamente, en cualquier instante la suma de la altura de la onda azul y de la onda rosa da como resultado la onda estacionaria en negro. ¿Sí? Esta animación está subida en el Classroom para que ustedes la puedan abrir y verla y hagan el análisis tranquilo en su casa y se den cuenta de que se verifica el principio de superposición en la animación. Es decir, en cualquier instante ustedes hagan captura de pantalla con la computadora, ¿sí? Hagan captura de pantalla y es como sacarle una foto a la animación. Bueno, cuando le saquen la foto a la animación, vayan, abran la foto y fíjense así a ojo nomás, sumen las alturas de las ondas en azul y rosa en ese instante y van a ver que le queda la altura de la curva en negro. ¿Sí? En cualquier instante que lo hagan, porque eso se verifica el principio de superposición. Bueno, esta onda en negro, como les dije, es la onda estacionaria. Fíjense, acá se ve clarito cómo, por ejemplo, le hagamos un poco de zoom ahí,
cómo las partículas del medio vibran con diferente amplitud dependiendo de la coordenada en la cual se encuentren. Por ejemplo, miren donde tengo puesto el cursor. La partícula esa vibra con esta amplitud, ¿sí? Que estoy siguiendo con el cursor. ¿Sí? Vibra con esa amplitud. Pero otra partícula, por ejemplo, ubicada acá, miren la amplitud con la que vibra. Mucho mayor, ¿ven? La estoy siguiendo con el cursor. Entonces esta animación, está poniendo de manifiesto lo que hablábamos recién. Que si bien todas las partículas del medio, cuando se establece la onda estacionaria, vibran con movimiento armónico simple, también es cierto que la amplitud de ese movimiento es una función de la coordenada x en la cual se encuentra la partícula. ¿Sí? En general, para diferentes partículas en diferentes coordenadas, la amplitud con la que vibran es diferente. Fíjense que hay unas partículas especiales, que son estas en rojo, que no vibran. ¿Por qué no están vibrando? Porque resulta que justo para la coordenada x en la que ellas se encuentran, esta función amplitud que tenemos acá se anula. O sea, para la coordenada x de esas partículas en rojo, esta función amplitud toma el valor 0. Eso quiere decir que como vibran con amplitud 0, entonces directamente no están vibrando. Y están quietitas ahí. Esas partículas en rojo reciben un nombre que es nodos. Ya lo vamos a ver enseguida en detalle. También fíjense que lo contrario a los nodos son estas partículas que estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? Que estoy siguiendo, las cuales vibran con una amplitud máxima, son las que tienen la amplitud mayor para vibrar. Bueno, estas partículas, como no puede ser de otra forma, se llaman antinodos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos, con esto? Bueno, fíjense acá está escrito en el apunte. La ecuación que hemos deducido recién nos dice que una partícula cualquiera del medio en el que se establece una onda estacionaria oscila con movimiento armónico simple. Además, todas las partículas del medio vibran con movimiento armónico simple de igual frecuencia, aunque cuidado, la amplitud de cada partícula es una función de su posición x o coordenada x. ¿Sí? Y ahí está puesta entre paréntesis la función amplitud, que es la función que le da la amplitud con la que vibra la partícula en función de la coordenada x. Bueno, acá hay una observación, dice, si bien la amplitud con la que vibran las partículas depende de su posición x, es importante resaltar que cada partícula vibra con su amplitud correspondiente constante en el tiempo. Claro, ¿qué estoy diciendo? La amplitud de las partículas varía en función de la coordenada de las partículas, pero cada partícula oscila con una amplitud que permanece o se mantiene constante en el tiempo. ¿Sí? Fíjense que si ustedes se plantan en cualquier partícula del medio, la amplitud con la que oscila esa partícula permanece constante en el tiempo. Simplemente estoy diciendo eso. Bien. Una observación también de cómo se pueden dar origen a estas ondas estacionarias. Si bien dimos las hipótesis, desde un punto de vista práctico se pueden producir de la siguiente forma. Miren, las ondas estacionarias se producen, por ejemplo, cuando una onda viajera senoidal incide sobre una frontera, de manera tal que se refleja y la onda resultante nace por superposición de la onda incidente y reflejada. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Yo vengo, voy a cambiar el color, esto que es muy clarito, no me gusta. Poner este. Yo vengo aquí y tengo, por ejemplo, la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a excitar el extremo de la cuerda con movimiento armónico simple. Entonces, se produce esta onda que se propaga hacia la izquierda. Cuando llega a la frontera, que es esta pared a la izquierda, ¿qué es lo que va a ocurrir, chicos? Va a pasar que la onda se va a reflejar, ¿sí? Y va a dar lugar justamente a una onda reflejada. En efecto, vamos a tener que la onda incidente se superpone con la onda reflejada. Y ocurre el fenómeno de onda estacionaria siempre que la frecuencia con la que se esté excitando este extremo de la cuerda sea una frecuencia que corresponde con alguna de lo que se llaman frecuencias naturales de oscilación del sistema. Ese tema está muy relacionado con la parte de resonancia, ¿sí? Que no la vamos a ver ahora porque no la toman en el parcial, va directamente al final eso, ¿sí? Pero bueno, es simplemente para que les quede claro cómo se pueden producir ondas estacionarias. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de una onda estacionaria, chicos? Ya habíamos adelantado un poco esto. El primer elemento que vamos a presentar es el elemento que se llama nodo. El nodo son aquellos puntos del medio en donde la amplitud de oscilación es nula, o sea que esos puntos no están vibrando o no oscilan. Ya los vimos en la animación. Los puntos en rojo son los denominados nodos. Son aquellos puntos cuya función amplitud se anula, ¿sí? Y por lo tanto no vibran en absoluto.
Una propiedad importante, yo no la demostré, no me interesa ahora llenarlos de ecuaciones, directamente les digo la posta. ¿Sí? Se puede probar, chicos, que la separación entre nodos adyacentes es de media longitud de onda. ¿Sí? Entonces aquí está el dibujito, miren, acá está un nodo, ¿sí? Lo voy a marcar aquí. Este es un nodo, este es el otro nodo, este es el otro nodo. Bueno, la separación entre nodos adyacentes es de media longitud de onda, ¿ven? Lambda sobre 2, lambda sobre 2. Adyacente quiere decir que están inmediatamente al lado, ¿sí? También habíamos adelantado el otro concepto, que es el de antinodos. Los antinodos son aquellos puntos del medio donde las partículas oscilan con amplitud máxima, que es 2A, ¿sí? O sea, que la amplitud con la que vibran los puntos ubicados en los antinodos es el doble de la amplitud de cada onda individual. También se puede probar, chicos, que la separación entre antinodos adyacentes es lambda sobre 2. Y además que la separación entre nodo y antinodo adyacente es lambda sobre 4. Además le digo más, viendo la animación es evidente que entre cada par de nodos adyacentes hay un antinodo. ¿Ven? El antinodo este que estoy siguiendo con el cursor, con la lupita. Vibra con una amplitud que es 2 veces la amplitud de las ondas individuales. Ahora bien, aquí está el dibujito o el esquema, ¿sí? Donde se observa. Los nodos y antinodos se alternan. Viene un nodo, viene un antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo y así sucesivamente. Y aquí está indicado. La separación entre un nodo y un antinodo adyacente es lambda sobre 4. La separación entre dos antinodos adyacentes es lambda sobre 2. ¿Sí? Esto es algo que se lo tienen que aprender nomás. Algo que le suelen preguntar en los múltiples choice es lo que está escrito aquí en la nota. En una onda estacionaria, chicos, la energía no fluye a través de los nodos, ¿sí? No fluye a través de los nodos. En cambio, la misma alterna entre energía cinética y potencial elástica conforme las partículas ejecutan movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si ustedes van a la animación, van a encontrar, fíjense, concéntrense en la onda estacionaria, que es la onda negra, ¿sí? Van a ver en forma evidente cómo las partículas del medio están vibrando con movimiento armónico simple. Es común que en un parcial les pidan que dibujen, o acá le pueden pedir que seleccionen, cuál es la posición o la foto de la cuerda cuando la energía potencial elástica es máxima y cuando la energía cinética es máxima. Ustedes ya saben, de movimientos armónicos simples, que la máxima energía cinética ocurre cuando los sistemas pasan por la posición de equilibrio, ya que allí no hay nada de energía potencial almacenada siempre que tomemos como referencia de la energía potencial la posición de equilibrio. Entonces, ustedes ya saben, cuando tienen una onda estacionaria, vamos a dibujarla acá. Voy a dibujar el segundo armónico que se llama. ¿Sí? Saben que las partículas están vibrando con movimiento armónico simple. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la energía cinética de la cuerda es máxima? Bueno, es máxima cuando las partículas están pasando por su posición de equilibrio. O sea, cuando la cuerda está perfectamente horizontal, que están todas las partículas pasando por la posición de relajación original de la cuerda. Entonces, si le piden cuál es la posición de máxima energía cinética, bueno, deberán dibujar la cuerda en forma horizontal. Esta es la foto cuando la energía cinética es máxima, porque esa es la posición de energía cinética máxima y bueno, porque todas las partículas del medio que estoy marcando están pasando en ese instante por su posición de equilibrio. Ahora bien, ¿cuándo la energía potencial elástica es máxima? Y bueno, ustedes saben de movimientos armónicos simples que la energía potencial elástica es máxima cuando estamos en el máximo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, es decir, cuando la deformación del sistema es máxima. Bueno, la deformación del sistema es máximo cuando las partículas están lo más alejado posible de la posición horizontal. O sea, que esta, vamos a indicarla ahí, que esta foto que tengo aquí indicada, donde se ve el patrón de cresta y valle, donde por ejemplo los antinodos están alejados a una distancia 2A respecto del equilibrio, entonces será la foto correspondiente a la energía potencial elástica máxima. ¿Sí? Entonces, esto es energía potencial elástica máxima, esto es energía cinética máxima. Son las dos posiciones, ¿sí?, extremas desde el punto de vista energético.
Desde luego, por simetría, chicos, del movimiento, también otra foto de la energía potencial elástica máxima es cuando la cuerda está en esta posición. ¿Sí? Desde luego. Son dos formas alternativas o dos posiciones alternativas en las cuales la energía potencial elástica es máxima. De manera análoga a cuando usted en un sistema armónico simple, la energía potencial elástica máxima se daba en A y en menos A. ¿Sí? Había dos posiciones. Bueno, la onda estacionaria tiene dos posiciones. Bueno, eso es algo que siempre le suelen pedir. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo quieren que repita antes de que terminemos? Bueno. Sí, pregunta. Ahí sentí que abrieron el micrófono. No, profe, por ahora no. Bueno, listo. Para terminar la clase de hoy, como le dije, hoy va a ser cortita porque decidí fraccionarla la clase para que no se le haga tan pesada, porque a mí me interesa que entiendan, ¿sí? Por eso, ojo, vamos a agregar la clase el viernes. El viernes creo que voy a poder dar solamente en un solo horario, porque también tengo alumnos de Física 3 de la UTN. Entonces, el miércoles vamos a tener que coordinar el horario, ¿sí? Pero va a tener que ser uno solo nomás, o uno a la siesta, o uno al mediodía, o uno a la noche, pero no voy a poder dar en dos horarios porque me es imposible. Tengo que dar también clase a los otros chicos, ¿sí? Si no queda algún grupo afuera. Los otros no tienen inconveniente de horario porque no tienen clase en vivo, nada, directamente lo llenan de PDF. Pero yo sé que ustedes sí, por ahí tienen problemas y que vamos a tener que coordinar un horario. Y bueno, en todo caso no nos queda otra que apelar a la democracia e ir al horario que mejor le quede a la mayoría de los chicos, ¿sí? Bueno, modos normales de vibración. Con esto ya terminamos, chicos, la clase de hoy. Los modos normales de vibración. Cada modo normal, ¿sí?, se refiere a un patrón de nodos y antinodos, es decir, a un patrón de onda estacionaria de los que vimos recién, tal y como este que aparece en la animación aquí. ¿Sí? Eso es un modo normal, es un patrón de nodo y antinodo, o sea, es una forma particular que tienen de vibrar los sistemas. Además, dicho modo normal tiene una particularidad, y es que ese modo normal verifica las denominadas condiciones de borde. ¿Qué son las condiciones de borde? Bueno, en lenguaje coloquial podríamos decir que, como el mismo nombre indica, las condiciones de borde hacen referencia a qué es lo que ocurre en el extremo o en los extremos de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en el extremo, en los extremos de nuestro sistema? Cuando digo mi sistema, hablo de mi sistema que está oscilando. Por ejemplo, hay ciertas situaciones físicas, veamos de dibujarlo acá, en donde podríamos tener, y que es lo que vamos a ver a continuación, una cuerda que está fija en ambos extremos. Bueno, en este caso las condiciones de borde son el hecho de que la cuerda está fija en ambos extremos, ¿sí? Este soporte fijo aquí y este soporte fijo aquí caracterizan a las condiciones de borde, o sea, a lo que está ocurriendo en el extremo de nuestro sistema. Esas condiciones de borde tienen un efecto sobre cuáles modos normales de vibración, es decir, sobre cómo es el patrón de onda estacionaria que se puede presentar en tal sistema. Por ejemplo, si la cuerda está fija en ambos extremos, esas condiciones de borde automáticamente me están diciendo que estos dos puntos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, no pueden oscilar porque están fijos. Entonces, esas condiciones de borde me están imponiendo la condición de que en los extremos de tal cuerda fija solamente pueden estar presentes nodos de desplazamiento. Pues son puntos que no pueden vibrar. Los nodos, recuerden que son los puntitos en rojo acá que no vibran. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las condiciones de borde? Las condiciones de borde me indican qué es lo que está ocurriendo en los extremos de nuestro sistema. ¿Qué implicancia tienen esas condiciones de borde? Y bueno, esas condiciones de borde me están indicando si acaso en el extremo del sistema aparecen nodos o antinodos. ¿Sí? En este caso que vamos a ver ahora, aparecen nodos porque son extremos fijos que no pueden vibrar. Entonces, si quiero que se establezca un patrón de onda estacionaria, la condición de borde exige y requiere que aquí haya nodos de desplazamiento. ¿Sí? Bien, entonces, ya sabemos más o menos qué son las condiciones de borde. Ahora bien, en este contexto, dice acá lo que escribí, las ondas estacionarias se producen por la superposición de las ondas incidentes y reflejadas en el borde del sistema. ¿Sí? Dichas ondas estacionarias deben verificar las condiciones de borde. Esa verificación es, por ejemplo, en la cuerda fija en ambos extremos, que en el extremo izquierdo y derecho haya nodos, porque no pueden vibrar.
lo cual implica que la frecuencia de los modos normales, chicos, está cuantizada. Cuando en física le hablan de que algo está cuantizada, quiere decir que aparece en general en forma discreta. O sea que no hay una serie continua, ¿sí? Un rango continuo de valores de frecuencias posibles, sino que en cambio está cuantizada. Por ejemplo, no puedo hablar de un intervalo de frecuencia que va desde 2 a 10 Hz, donde en el medio puede tomar 2,1, 2,12, 2,3, no. Que esté cuantizada la frecuencia quiere decir que, por ejemplo, la única frecuencia que puedo tomar es 2, 4, 6, 8 y así, por decirle algo, ¿sí? Aparece en forma discreta. Es un término general en física, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para que ustedes tengan una noción sobre los conceptos desde el punto de vista teórico. Vamos a ver la práctica, cómo se trabaja con estas condiciones de borde. El primer caso que vamos a ver de modos normales de vibración, como ya les dije, es el de una cuerda fija en ambos extremos. Los otros casos que vamos a ver en la clase del miércoles corresponden a los modos normales de vibración de un tubo que está primero abierto en un extremo y después un tubo que está cerrado en el otro extremo. En esos tubos se van a propagar ondas sonoras, ¿sí? Que siempre que se excita el sistema con frecuencia adecuada, se va a establecer un patrón de onda estacionaria. Bueno, empecemos con el primer caso. Modos normales de una cuerda fija en ambos extremos. Esto, por lo general, siempre, y es el de los tubos cerrados y abiertos, va siempre al parcial. Yo te convenzo que le va a tomar sí o sí un problema de esto. Estudiemos dicho caso. Entonces, como ya habíamos adelantado, las condiciones de borde para este caso es que la cuerda está fija en ambos extremos. ¿Sí? Esa es la condición de borde, eso es lo que me describe que está ocurriendo en los extremos de nuestro sistema. O sea que la cuerda está fija en ambos extremos, como está dibujada acá. ¿Sí? Acá lo rayamos si quieren, para que quede énfasis en que eso es como una pared, por decirlo de alguna manera. Entonces, chicos, como los extremos son fijos, como ya dijimos, entonces no pueden vibrar. Y si no pueden vibrar, entonces deberán ser nodos de mi onda estacionaria. Entonces, con eso en mente, sabiendo que los extremos tienen que ser nodos, empecemos a dibujar o a graficar las diferentes posibilidades, es decir, las diferentes ondas estacionarias que verifican la condición de borde, la cual implica que debe haber nodos en el extremo izquierdo y derecho. Bueno, la primera de estas posibilidades es la que llamamos el primer armónico o modo fundamental de vibración de una cuerda. En este modo fundamental o primer armónico tenemos desde luego la verificación de la condición de borde en la cual el extremo izquierdo y el extremo derecho son nodos. Ahora bien, vimos que entre cada par de nodos hay ¿qué? Un antinodo. Entonces dibujamos el antinodo acá, ¿ven? Dibujado con la letra A. Y entonces acá está dibujado el primer modo normal o el primer armónico o el modo fundamental, que es la primera posibilidad que verifica la condición de borde que indica que los extremos deben ser nodos de desplazamiento. Tal onda estacionaria, aprovechando la animación, es, por ejemplo, esto que aparece acá. Imagínense, centren la vista en el nodo del extremo izquierdo y en el nodo que le sigue, ¿sí? Este que estoy marcando con el cursor. Y olvídense de todo lo que está a la derecha de este nodo. Olvídense de todo lo que está a la derecha de ese nodo. Solo concéntrense en esta crestita, ¿sí? Estoy marcando acá con el cursor, o sea, solo en esta región. Y fíjense cómo vibran las partículas del medio, ¿sí? Para esta crestita de acá y vaya, ¿sí? Bueno, cuando concentran la mirada solo en esa partecita de la animación, ¿sí? Solo en esta partecita de la animación, es decir, entre los dos primeros nodos contando desde la izquierda, entonces eso, chicos, es el primer armónico modo fundamental. Es decir, es una onda estacionaria que verifica las condiciones de borde de que hay dos nodos en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Y desde luego un antinodo entre esos pares de nodos adyacentes. Bueno, esta es la primera onda estacionaria o el primer modo normal que verifica nuestra condición de borde. ¿Sí? ¿Entienden eso, chicos? ¿Lo ven? Aquí está dibujada, ¿sí? Una posición cuando está en el punto de máxima amplitud. Por favor, no confundan esta A con la A de amplitud. Esta es la A de antinodo, ¿sí? Y otra con línea de trazo cuando está en su parte más baja, ¿sí? Aquí está en la parte más alta y aquí está en la parte más baja. Entonces, esa es la primera onda estacionaria. Utilizando las propiedades que ya sabíamos de la onda estacionaria, podemos encontrar una relación para su frecuencia. Fíjense, nosotros sabemos que la separación entre nodos adyacentes era ¿cuánto? Lambda sobre 2. Como L
que si esta distancia así es la longitud original de la cuerda, ¿sí? En equilibrio, entonces tenemos que la longitud L de la cuerda es igual a la distancia de separación que existe entre dos nodos adyacentes. Esto es lambda sobre 2. Ahora bien, utilizando la conocidísima relación B igual a lambda por F, donde acá aparece lo que hablamos al principio, que es que V, chicos, es la rapidez de fase de las ondas viajeras que se superponen para dar la onda estacionaria, es decir, la onda en azul y rojo que se ven acá en el fondo, ¿sí? Puedo despejar, ¿sí? Y encontrar que la frecuencia F sub 1 es B sobre 2L. ¿Qué es lo que dice? Bueno, la longitud de onda sé que es igual a 2 veces la longitud L de la cuerda. ¿Por qué? Porque lo obtuve mediante esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? La marco ahí por si no la ven. Hago la sustitución y encuentro que la frecuencia correspondiente al primer armónico o modo fundamental es V sobre 2L. Donde V es la rapidez fase de las ondas viajeras en la cuerda y es raíz cuadrada de F, que era la tensión de la cuerda, sobre mu, que era la densidad lineal de la cuerda. Esto es lo que se llama frecuencia fundamental. Y L, como ya les dije, es la longitud de la cuerda. Es V sobre 2L. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en los instrumentos de cuerda había cuerdas que eran más gruesas y más delgadas? ¿Sí? Y yo les dije que se modificaba el grosor de las cuerdas para modificar ¿qué cosa? La densidad lineal. ¿Sí? Porque recuerden que la densidad lineal era proporcional a la sección transversal de la cuerda. Bueno, ¿para qué modificaban esa densidad lineal los instrumentos de cuerda como las guitarras? Porque al modificar la densidad lineal, automáticamente está modificando la rapidez de fase con la que se propagan las ondas viajeras. Y fíjense, la frecuencia fundamental, que es la que caracteriza el tono del instrumento, es proporcional ¿a quién? A la rapidez de fase B. Entonces, en definitiva, si modificábamos la densidad, la sección de la cuerda, modificamos la densidad lineal, modificamos la rapidez de fase B, y por lo tanto modificamos la frecuencia del tono que tiene el sonido emitido por la cuerda del instrumento, que puede ser la guitarra. Por eso las cuerdas que son más gruesas tienen un sonido más grave, ¿sí? Porque tienen una frecuencia más pequeña, mientras que las cuerdas que son delgadas tienen una alta rapidez de fase y por tanto una frecuencia alta y por lo tanto un tono o sonido más agudo. ¿Sí? También esto explica por qué cuando si tiene algún amigo músico y quiere afinar la cuerda de la guitarra, ¿qué hace? Empieza a ajustar las clavijas que tiene la guitarra atrás. ¿Por qué? Porque al ajustar la clavija está modificando la fuerza F, o sea la tensión sobre la cuerda. Al modificar la tensión modifica la rapidez de fase y automáticamente está modificando la frecuencia con la que emite los sonidos la guitarra. Por lo general, no es por despreciar, muchos de los que son músicos no tienen idea desde el punto de vista matemático de qué es lo que están haciendo, pero saben que eso es así. Bueno, acá ya tienen una descripción matemática, ¿sí? Y digo por lo general mentira también, porque yo les garantizo, la mayoría, chicos, de los profesores de física que andan ahí dando vuelta en la facultad, que son los que inician esto, todos son músicos. Sí, o sea, no, se ve que les gusta y no sé por qué un carácter general de los físicos, le encanta la música. Siempre andan toqueteando instrumentos. Es bastante llamativo, no es mi caso, pero sí algo que se repite con bastante frecuencia. La segunda propiedad, chicos, posibilidad, mejor dicho, no propiedad, la segunda posibilidad que tenemos de una onda estacionaria o un modo normal de vibración que verifique las condiciones borde, que insisto, es que los extremos sean nodos, es esta que está dibujada acá. Vengo y digo, bueno, agreguemos una posibilidad más. Agregar una posibilidad más significa agregar un nodo más en el medio. Bueno, agregamos ese nodo más en el medio y tenemos entonces que el patrón de onda estacionaria, que corresponde a la segunda posibilidad, está constituido por un nodo, antinodo, nodo, antinodo y nodo. Utilizando las técnicas o propiedades que ya conocíamos, decimos, bueno, ¿cuánto es la separación entre nodos adyacentes, chicos? Lambda sobre 2. Bueno, entonces esto es lambda sobre 2 y esto es lambda sobre 2. Entonces la longitud L de la cuerda en equilibrio es 2 veces media longitud de onda, o sea, es 2 veces lambda sobre 2. ¿Sí? De vuelta, utilizando la ecuación más que conocida que dice que la rapidez de fase es igual a la frecuencia por la longitud de onda, y sabiendo que la frecuencia, en este caso, chicos, perdón, la longitud de onda, en este caso, coincide, ¿sí?, con la longitud L de la cuerda, podemos escribir esta ecuación. F sub 2, que es la frecuencia del segundo armónico, es 2 veces V sobre 2L.
Si alguien se pregunta por qué no simplifiqué acá los dos, bueno, es para enfatizar lo siguiente. Al escribir 2 veces B sobre 2L, queda enfatizado que esto que está entre paréntesis, si recuerdan, era la frecuencia fundamental del primer armónico. Entonces, encontramos que nuestra segunda posibilidad, que ahora se llama segundo armónico, tiene una frecuencia F sub 2 que es igual a 2 veces la frecuencia F sub 1 del primer armónico. ¿Sí? Esto es lo que se llama frecuencia del segundo armónico o bien primer sobretono. ¿Sí? El segundo armónico se llama primer sobretono. Desde luego, la rapidez fase B es raíz cuadrada de F sobre 1. Como siempre. Veamos otra posibilidad más. Otra posibilidad más sería agregar otro nodo más en el medio de la cuerda. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 nodos. Desde luego, el extremo izquierdo y derecho, como siempre, deben ser nodos, porque es la condición de borde. Y tenemos este patrón de modo normal o onda estacionaria aquí dibujado. De vuelta, utilizando las propiedades ya conocidas, sabemos que la separación entre nodos adyacentes es media longitud de onda. Entonces tenemos media longitud de onda, 2 media longitud de onda, 3 media longitud de onda. Entonces ya sé que la longitud L de la cuerda es 3 veces media longitud de onda. De vuelta, utilizando la misma ecuación que ya sabemos, rapidez fase B igual a lambda por F, y sabiendo la relación que existe entre la longitud de L de la cuerda y la longitud de onda, despejamos la frecuencia y encontramos esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí me dice que la frecuencia correspondiente a esta tercera posibilidad es 3 veces V sobre 2L. Pero V sobre 2L ya dijimos que es la frecuencia del primer armónico. Entonces la frecuencia de esta tercera posibilidad, chicos, es justamente, disculpen ahí, 3 veces la frecuencia fundamental del primer armónico. Fíjense algo importante acá. Profe, disculpe, o sea que cada vez que vaya aumentándole o sumando un nodo, la frecuencia también va a aumentar, ¿verdad? Exactamente. Hablando en criollo. Exactamente, y eso es lo que iba a concluir ahora. Fíjense que el nombre de los primero, segundo y tercer armónico no es casual. El primer armónico tiene una frecuencia F sub 1 que es B sobre 2L. Esta frecuencia se llama fundamental. El segundo armónico tiene una frecuencia que es 2 veces la fundamental. El tercer armónico, o segundo sobretono, tiene una frecuencia que es 3 veces la fundamental. El cuarto armónico, ya se imaginarán, va a tener una frecuencia que es 4 veces la fundamental. El quinto armónico va a tener una frecuencia que es 5 veces la fundamental, el sexto armónico 6 veces la fundamental, el séptimo armónico 7 veces la fundamental. O sea, el número de armónico, primero, segundo, tercero, etc., hace referencia a cuántas veces la frecuencia de ese armónico es la frecuencia fundamental del primero. Por eso, el tercer armónico es 3 veces la fundamental. El segundo armónico es 2 veces la fundamental F1. ¿Sí? El cuarto armónico es 4 veces la fundamental F sub 1. Los armónicos, chicos, también reciben el nombre de sobretono. Y ahí cuidado, el segundo armónico es el primer sobretono. El tercer armónico es el segundo sobretono. El cuarto armónico es el tercer sobretono y así sucesivamente. ¿Sí? En general, chicos, concluimos que, fíjense, en general concluimos que la cuerda fija en ambos extremos admite infinitos armónicos, ¿sí? Tanto pares como impares. ¿Por qué pares? Porque está el segundo armónico, el cuarto armónico, el sexto armónico. ¿Por qué impares? Y porque está el primer armónico, el tercer armónico, el quinto armónico, el séptimo armónico. Y todos ellos, ¿sí? Todos estos armónicos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc., tienen una frecuencia que es un múltiplo natural de la fundamental, es decir, de B sobre 2L. Así, y aquí está la conclusión, el enésimo armónico tiene frecuencia F sub n, el subíndice n indica qué armónico estamos hablando, el enésimo en este caso, igual a n veces B sobre 2L, donde n puede ser par o impar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la longitud de onda del enésimo armónico
es 2 veces la longitud de la cuerda dividido en el número de armónicos, es decir, en n. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿puedes repetir la última parte? Sí. Cuando la cuerda está fija en ambos extremos, ¿sí?, entonces la cuerda admite infinitos armónicos. Estos armónicos pueden ser tanto pares como impares. ¿Por qué pares? Y bueno, ejemplo de un armónico par es el segundo armónico, que está aquí. Pero también existe el cuarto armónico, el sexto armónico, el octavo armónico, ¿sí? La frecuencia del cuarto armónico va a ser 4 veces la frecuencia fundamental f sub 1. La del sexto armónico, 6 veces la frecuencia fundamental f sub 1. La del octavo armónico, 8 veces la frecuencia fundamental f sub 1. Pero también admite armónicos impares, como por ejemplo son el primer armónico y el tercer armónico, ¿sí? También está el quinto armónico, el séptimo armónico, el noveno armónico, etc. Todos ellos también verifican lo mismo. La frecuencia del tercer armónico es 3 veces la fundamental, la del quinto armónico es 5 veces la fundamental, la del séptimo armónico 7 veces la fundamental. Entonces, la cuerda fija en ambos extremos tiene infinitos armónicos, tanto pares como impares. Todo ello con una frecuencia que es un múltiplo natural de la fundamental, o sea, va a ser 2 veces b sobre 2L, 3 veces b sobre 2L, 4 veces b sobre 2L, etc. Así, tenemos que el enésimo armónico tiene frecuencia f sub n igual a n veces, que es el número de armónico, b sobre 2L. Donde n, como les dije, es el número de armónico. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la longitud de onda correspondiente para el enésimo armónico es lambda sub n igual a 2 veces la longitud de la cuerda sobre n, que es el número de armónico en consideración. Donde, insisto, n puede ser par o impar. 1, 2, 3, 4, 5. Pero siempre, chicos, n es natural, porque es el número de armónico, ¿sí? No puede ser n un valor decimal, es siempre natural. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo quieren que repita? ¿Nada? Profe, ¿y puede poner un ejemplo, por ejemplo, con la última observación que hace? Sí, mira, por ejemplo, si vos vienes y te dicen, dibuja el... miren, antes de hacerlo el ejemplo, una observación importante que voy a usar ahora. Observación dice, el enésimo armónico tiene n más 1 nodos. ¿Sí? El enésimo armónico tiene n más 1 nodo. Lo que está diciendo esta ecuación o esta observación es que si le piden que dibujen el tercer armónico, bueno, ese tercer armónico tiene 3 más 1 igual a 4 nodos. Entonces, vamos a un ejemplo. Si vos bien te dicen, dibújame el enésimo armónico con n igual a 2. Entonces están pidiendo que dibuje el segundo armónico. El segundo armónico tiene 2 más 1 nodos, o sea 3. Entonces dibujas 3 nodos. 1, 2 y el tercero es el del extremo derecho. ¿Sí? Esta es la pared. Recordad que la condición de borde te dice que tenés que tener 3 nodos en total. La condición de borde, perdón, te dice que tenés que tener un nodo en el extremo izquierdo y un nodo en el extremo derecho. Entonces están pidiendo que dibuje el segundo armónico, o sea, el n igual a 2. Bueno, entonces ya sabes, tenés que tener 3 nodos en total, incluyendo los 2 impuestos por la condición de borde en los extremos. Entonces el tercer armónico es este así. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que te dije yo recién? Para el armónico enésimo, la frecuencia es n veces la fundamental. Entonces, para el armónico de orden 2, la frecuencia es 2 veces la fundamental. O sea, 2 veces b sobre 2L. ¿Sí? También pueden venir y decirte, mira, dibújame, vamos a hacer uno difícil. O entre comillas difícil. Dibújame el enésimo armónico con n igual a 4. Entonces me está pidiendo que te dibuje el cuarto armónico o tercer sobretono. Bueno, como ya te dije, la reglita es, el número de nodos es el número de armónicos, que es 4 más 1, o sea, 5. Entonces ya sé que mi cuerda fija tiene que tener 5 nodos en total cuando está sobre ella operando u obrando el cuarto armónico. Recordad que de esos 5 nodos, 2 son debido a los extremos fijos. Entonces ya tenemos 2 nodos, falta poner 3 nodos más. Bueno, dibujad equidistante. 1, 2, 3. Entonces, este que está acá es el cuarto armónico, ¿sí? O tercer sobretono. Y de vuelta,
¿Cómo es la frecuencia del cuarto armónico? La f sub 4, y bueno, es 4 veces la frecuencia fundamental, que es b sobre 2L. Y ya tenés la frecuencia del cuarto armónico. ¿Sí? ¿Te has entendido, Maxi? Sí. Bien. Esto es típico de parcial, y aunque no crean, con esto lo clavan. ¿Sí? Es como es un jueguito, es así, aprenderse una reglita nomás. Cuando tenés las dos cuerdas fijas en ambos extremos, listo. Los dos extremos, el izquierdo y el derecho, sí o sí son nodos, porque lo impone la condición de borde. Para sacar el número total de nodos, agarra el número de armónico y le suma 1. Ese es el número total de nodos. Y por favor recuerden que en el número total de nodos ya están incluidos los dos nodos de los extremos. Entonces, si vos tenés como acá el n igual a 4, son 5 nodos en total, incluyendo los dos del extremo. Entonces tenés 2 en los extremos, impuestos por la condición de borde, es decir, aquí y aquí. Y después tendrás que tener 3 más puestos en el medio, y tienen que estar equidistantes, porque la separación entre nodos adyacentes es siempre la misma, igual a lambda sobre 2. Pones 1, 2, 3, ya están los 5 nodos, y dibujas nomás la onda. Chao. Como la frecuencia del cuarto armónico y 4 veces la fundamental, o sea, 4 veces b sobre 2L. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguien quiere consultar algo más? Con esto terminamos las clases. ¿Nada? Bueno. Listo. Quedó terminada la clase de hoy.